Lecciones de resiliencia del alto rendimiento. Son un conjunto de aprendizajes extraídos de la historia de vida del futbolista Jean-Marie Dongo, junto con los testimonios de los atletas como Nicolás Lapenti, Daniel Bocanegra y Jonathan Lopera. A través de estas experiencias combinadas con el análisis de expertos en neurociencia y psicología deportiva, se ofrecen herramientas diseñadas para que cualquier ciudadano aprenda a transformar la frustración en fortaleza y a sostenerse en pie ante los momentos de crisis. En este entorno de máxima exigencia, ganar no siempre significa levantar un trofeo. La primera gran lección demuestra que el verdadero triunfo radica en la capacidad de mantenerse activo para el bienestar propio y el de la familia. Y si tú preguntas a muchos futbolistas que han ganado un mundial, una Eurocopa, una Champions League, pues igual te dirán a nivel deportivo un mundial o una Champions, todo esto sí, pero al final el mayor éxito es por todo lo que tú has hecho por tu familia, lo orgulloso que está tu familia o tus amigos, tu entorno de ti. Creo que eso es el mayor reconocimiento que hay. Para asimilar estas lecciones surge un interrogante. ¿Por qué es indispensable la fortaleza mental? Bueno, de hecho, pienso que es más importante la mente que el físico. Creo que si no hay mente, no hay físico. Y muchas veces un deportista de alto nivel sobrepasa momentos difíciles, complicados, gracias a la mentalidad. La diferencia entre un jugador top, de los que juegan en el Barça, en el Madrid, es la mentalidad. Porque el físico hoy en día, físicamente está todo muy igualado, ¿no? Y los que llegan a la élite y se mantienen ahí son los que mentalmente son más fuertes. El camino hacia cualquier meta expone al ser humano a escenarios de profunda presión. Tanto en la vida cotidiana como en la cancha, es obligatorio atravesar procesos complejos y derrotas inevitables antes de consolidar un objetivo. La preparación mental es la única ventaja real. En todos los aspectos de la vida nada es fácil. Uno no se levanta y se despierta un día siendo un gran tenista o siendo un gran doctor o siendo un gran arquitecto. Hay procesos que hay que pasar, procesos de aprendizaje, procesos donde las cosas no salen como uno quisiera. Y si uno baja los brazos es muy difícil triunfar. Los grandes triunfadores han tenido que pasar y sufrir grandes derrotas, pasar varios obstáculos, y ahí es donde se ve al más fuerte, y el más fuerte definitivamente es el que está mejor preparado mentalmente. Los cambios drásticos de entorno a temprana edad y la aparición de enfermedades o lesiones graves ponen a prueba la estabilidad emocional. Cuando yo era pequeño, ¿no? Venir de mi país aquí era un cambio muy difícil. Los primeros meses eran complicados cuando salí de mi casa. Esos son los momentos que más, lo pasé mal. Pero cuando yo llegué a la Masía ya, estaba todo muy preparado como para que tú estuvieras preparado mentalmente, porque tenías asistencia, tenías a los mejores profesionales a tu alrededor, y creo que allí no me sentí tan vulnerable como cuando yo era más pequeño, que allí sin la mentalidad jamás hubiera llegado aquí. Pero luego ya cuando llegué en el Barça sí que era muy fuerte mentalmente, pero después de la lesión sí que me vine abajo y no pude superarlo nunca más. Mantener el equilibrio emocional bajo presión es una habilidad que se entrena. Otra lección fundamental del alto rendimiento. Los que están ahí en la élite, los que se mantienen arriba, ¿no? Es saber ser constantes, saber ser equilibrados, tener esa cabeza, esa mentalidad para soportar esa intensidad, esa presión durante un set, 2, 3, 4, 5 sets, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Esa es la diferencia que les hacen a los grandes campeones, que en los momentos difíciles, importantes, tienen esa cabeza para aguantar y soportar no solo una vez, sino varias veces las dificultades. Yo creo que hoy en día ya muchos clubes de alto nivel tienen coach deportivos, psicólogos, todos los jugadores ya tienen coach personales. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Por desgracia, en mi época, cuando yo era más joven, eso no existía. Era incluso, daba como vergüenza decir que ibas a un psicólogo o a un coach mental. Hoy en día ya no es tan así, ¿no? La parte mental es fundamental, como en cualquier aspecto de la vida o en todos los deportes. En mi caso era una de mis fortalezas, pero la trabajaba no solo en los partidos, sino que la venía trabajando en los entrenamientos. Hacíamos ejercicios
que a su vez nos daba un psicólogo deportivo, como por ejemplo, algo que me funcionaba muchísimo a mí era el visualizar ciertas situaciones en los entrenamientos, como por ejemplo un saque, hacer una repetición de un saque a cierto lugar. En un momento difícil de un partido, yo recordar ese saque, cómo lo había ejecutado, cómo me había concentrado, y al visualizar eso tenías muchas más posibilidades de que la ejecución sea la correcta. Que lo más importante para un jugador de fútbol, o lo que debe tener más fuerte, es la mente, y hay que entrenarla. Ahorita se entrena muchísimo, y hay psicólogos que te ayudan en todo este tema. Hay mucha más apoyo en otras áreas que nos ayudan a fortalecer esto, y es muy importante. De pronto antes uno no le daba tanto esta importancia, pero ahorita sí le da uno mucha importancia al tema mental, porque como le digo, lo más importante en un jugador es tener cabeza para soportar todo lo malo, porque no solamente es bueno, son mucho más las cosas malas que las buenas. Yo creo que cuando las cosas se ponen pesadas y no se están dando las cosas de la mejor manera, lo único que queda es seguir entrenando, saber cuáles son las fallas que se han tenido para estar en ese bache y trabajar en ello para corregirlas. Creo que es fundamental tener la cabeza fría, mentalmente ser fuerte y positivo para superar todos esos obstáculos que se presentan durante la competencia, porque obviamente va a haber desgaste mental y físico. Algunas conductas en el escenario competitivo se confunden con cábalas. Sin embargo, los expertos las defienden como hábitos y rutinas estructuradas que brindan orden y paz mental al atleta. Se habla mucho de las cábalas, ¿no?, que tienen los deportistas, pero definitivamente muchas de esas cábalas no son cábalas, sino que son hábitos que uno tiene, o rutinas. Y yo creo que es importante tener rutinas que le funcionen a uno lo hagan sentir mucho más tranquilo consigo mismo. Esa paz mental de tu entorno es súper importante. La disciplina derivada de la actividad física actúa como el soporte principal de la salud mental, liberando cargas emocionales y motivando a las personas para un buen entorno familiar y laboral. Pongo por ejemplo a Cristiano Ronaldo, que no solamente nos enseña cómo maneja la disciplina, sus pensamientos, la autocompasión, el diálogo interno. Creo que muchos deportistas son un ejemplo de esa mentalidad, de esa autoeficacia, de la autoconfianza, que si nosotros lo ponemos en nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, podemos llevar a nuestro cuerpo a través de nuestros mismos pensamientos, esa misma proyección, a hacer conductas, acciones que vayan encaminadas hacia nuestros objetivos. De estar en una actividad física, eso te va a ayudar a ti anímicamente en muchas cosas, te va a liberar, te vas a desestresar de la carga que tengas. Entonces creo que la actividad física o el deporte es fundamental. Eso hay que hacerlo por salud, sí o sí, porque tú vas a liberar unas cargas que nadie se imagina los beneficios que trae el deporte, cualquier deporte que sea, o una actividad física. Yo siempre digo que todas las personas deberían de practicar un deporte, porque así no sea que lo lleguen a competir a nivel profesional. El deporte te da una disciplina que tal vez pocas cosas en la vida te la dan. Y eso ha sido muy importante hoy en día en mi vida como empresario, porque yo esa misma disciplina, esa misma perseverancia la aplico. He tenido momentos difíciles donde he seguido intentando, he seguido esforzándome, he buscado las soluciones a los problemas, y eso definitivamente ha sido porque lo aprendí del tenis. El temor al fracaso es un factor paralizante en la sociedad moderna.
Por fortuna existen herramientas para combatirlo. Los fracasos no hay que decorarlos porque pues finalmente a nadie le gusta fracasar. Sin embargo, si un deportista considera que es un perdedor, en los procesos psicoterapéuticos lo que hacemos es que a través de esa experiencia le mostramos que es algo situacional, que eso no define la identidad. Si aún así el mismo deportista dice no, yo soy un perdedor, no sirvo para nada, la identidad también se puede moldear. El hecho de que hoy pienses de una forma no quiere decir que en 5 años, en 3 años estés pensando de la misma manera. Otra línea, porque son muchas formas de abordarlo, dependiendo de los rasgos de personalidad del deportista, otra línea es todo el proceso de asimilación, que asimiles lo que pasó, la situación, después de que tú ya la hayas asimilado puedas sacar realmente el aprendizaje y recordar que a través de esos fracasos y de esas caídas es donde se forma realmente un experto. Entonces para eso los jugadores de estos niveles, Barça, Madrid, los grandes que juegan Champions, Bayern de Múnich, PSG, están preparados para jugar el siguiente partido. Pero es cierto que el fútbol te da siempre un partido más, ¿no? Una revancha más. Después de jugar un partido y perder, 3 días después tienes otro. Entonces no tienes tiempo a mirar atrás. Y como te he dicho antes, los grandes, el fracaso o el perder no tienen miedo a eso, ¿no? Ellos muchas veces juegan para ganar. Si hay una derrota, se levantan rápidamente. Pero también el tema de respiración. Cuando uno está muy nervioso, la respiración se acelera, tratar de respirar profundamente para calmar y también eso va a depender de cada persona, no todos reaccionamos de la misma manera a los momentos difíciles. Yo en mi caso, cuando estaba nervioso, me ponía muy pasivo, no movía las piernas y muchas veces, más que respirar profundo para tranquilizarme, tenía que hiperventilar y respirar rápido para inyectarme un poquito más de adrenalina. Entonces ahí es muy importante que cada persona conozca su cuerpo, su forma de reaccionar ante esos momentos difíciles para poder afrontarlos de la mejor manera. Las técnicas de anclaje suelen ser muy efectivas, pero a veces las personas se suelen asustar mucho porque no cuentan con muchos estímulos. Entonces puedes practicar bien sea la respiración diafragmática para aterrizar en el aquí y en el ahora, pero si tienes la posibilidad de jugar un poco con los sentidos, eso permite desviar momentáneamente la mente a otras cosas y no que estés como en modo alerta. Cuando jugamos con los sentidos, es por ejemplo cosas que tú puedas ver, cosas que tú puedas escuchar, cosas que tú puedas oler, cosas que tú puedas tocar, como la textura, por ejemplo, de la ropa, e incluso cosas que puedas saborear. Cuando jugamos con los sentidos, de una u otra forma la mente se distrae en esas sensaciones y cuando se distrae puedes estar nuevamente como en el presente. Esta técnica no se utiliza para evitar la emoción, sino por el contrario, como para que la mente se dé cuenta que no está en una situación de peligro. Una de las lecciones más importantes es tener resiliencia, siendo el motor invisible de la sociedad. Las personas resilientes suelen desarrollar mayor capacidad para regular el estrés, más flexibilidad mental, menor reacción impulsiva ante las dificultades, más claridad para sostener procesos a largo plazo. Y esto es clave para lograr objetivos, porque los grandes logros no dependen solo del talento o la motivación, sino de la capacidad de sostenerse cuando aparecen el cansancio, la incertidumbre o los errores. Bueno, yo me lesioné gravemente, ligamento interno de la rodilla. ¿Cuándo? Cuando tenía 21 años, 2017 creo que fue. Y seguí jugando hasta 2020, 5 años, ¿no? Y que no, por resiliencia tuve que seguir. Pero antes de esto, cuando yo tenía el ligamento roto, estuve jugando 8 meses sin operarme, solo con factores. Era la resiliencia, acababa contrato y me daba la sensación de que era mi última oportunidad en el fútbol. Entonces, durante 8 meses tuve con molestias, seguí todo esto por resiliencia, porque no quería parar, no quería que mi carrera se acabara así. Entonces yo intenté jugar durante 5 años con una rodilla y media. El tema de la resiliencia, especialmente cuando estás en una racha de derrotas, lo importante es volver a encontrar esa confianza en ti mismo, saber que si estás preparado, tu cuerpo, tu estado físico, tu cabeza van a entrar en
en una racha positiva y lo más importante es poder reencontrarte con tu mejor juego. No, eso quiere decir que con tu mejor juego vas a ganar, pero vas a tener muchas más posibilidades de hacerlo si es que tú estás consciente de que estás haciendo las cosas bien y que estás dando tu 100% tanto en los entrenamientos como en los partidos. Dentro de las recomendaciones finales de los atletas, estos invitan a olvidarse de la perfección en el deporte y en la vida cotidiana, recordando que el verdadero valor reside en el entrenamiento constante de la mente y en la firme determinación de no rendirse ante el primer error. Nosotros de pronto por ahí lo entrenamos o lidiamos con ellos más por el tema de la profesión. Y vuelvo y lo digo, el tema mental juega un papel importantísimo. Entonces a los jóvenes que ante cualquier fracaso que tengan, cualquier dificultad, nunca bajen los brazos, siempre sigan trabajando por el camino, que la recompensa va a llegar tarde o temprano. Cuando las personas ven a los deportistas jugando y compitiendo en estos torneos maravillosos, en el caso del tenis, que estás en Monte Carlo, después estás en Roma, luego Roland Garros, piensan que somos personas que no tenemos problemas o que no tenemos ansiedades o crisis, y eso no es cierto, solo que tal vez entrenamos y en la parte mental o estamos mejores preparados para enfrentar esas crisis. Entonces a las personas del día a día que tienen estos problemas, lo mejor es hablar con la gente cercana, pedir ayuda para poder sobrepasar esos momentos. Y una vez que uno pasa esos momentos, créanme que las cosas se van mucho más fáciles, y ahí es cuando uno ve los resultados. Tu bate, passa da barreira, o mesmo descer. Para ti é normal, bate no gol. De eso se trata, ¿no? El volver a levantarse, volver a intentar. La forma en la que tratas a las otras personas es muchísimo más importante que lo que realmente eres o lo que tú haces. Everything is possible. Don't let anybody take away the dream. Doesn't matter where you're coming from. I actually think that the more disadvantaged childhood you have, the more difficulties and more challenges you have, the stronger you become. Charly, haz magia. O sea, intenta terminar a lo grande. Siempre me digo eso.